¿Cuáles son las soluciones en este pulso entre el presidente de la República y la fiscal general? Hoy hablamos con dos analistas sobre el tema. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Quiero contarles que hoy me acompaña el doctor Aquiles Fayase. Él es abogado constituyente y también el ingeniero Leonel Toriello. Él es empresario y también promotor cultural en temas de historia de Guatemala. A ambos, bienvenidos. Gracias por acompañarme en este espacio. ¿Cómo están, ingeniero, doctor? Muy bien, gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. ¿Qué tal están? Buenos días. Bien, pues estamos en un contexto interesante en este momento. Hay un pulso entre el presidente de la República y la fiscal general. Hemos observado diferentes acontecimientos en los últimos días, en las últimas horas. La primera pregunta que quiero poner sobre la mesa en este momento es: ¿debió el presidente presentar esta iniciativa de reformas al Congreso de la República? Ingeniero. Bueno, yo he señalado públicamente que, a mi juicio, el presidente está facultado constitucionalmente por el artículo 251 de la Constitución para destituir a la fiscal general. Que el supuesto candado que dicen algunos juristas y otros opinadores guatemaltecos que tiene ese puesto de la fiscal general para impedir ser removida, en realidad fue fruto de la modificación de una ley ordinaria, pues de orden menor a la Constitución, que trató de restringir, tergiversar o disminuir esa facultad constitucional, y consiguientemente fue una acción legal nulla ipso iure, dice la propia Constitución. El artículo 44 de la Constitución indica que ninguna ley ni ninguna otra disposición, como una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, puede disminuir, restringir o tergiversar facultades que la Constitución concede o proclama. Consiguientemente, ese candado fue nullo ipso iure en el momento de su promulgación y sigue siendo nulo. De manera que la iniciativa de modificar esa modificación nula es para mí un ejercicio en futilidad. Sobre todo porque ese candado solo se mantiene ahí porque la coludida Corte de Constitucionalidad que opera en el país, la coludida con el crimen Corte de Constitucionalidad que opera en el país, ha hecho valer esa abierta inconstitucionalidad, ese rompimiento del orden constitucional. Entonces, la cultura política y jurídica que priva en el país le ha dado un valor que no tiene a esa práctica de pretender cercenar facultades constitucionales con la promulgación de leyes ordinarias. Y aparentemente los asesores del presidente no han logrado esclarecerle el tema al presidente y él se fue por esa ruta. Una ruta, a mi juicio, en la que solo va a encontrar más decepciones y más obstáculos arbitrarios. Creo que el Congreso no le va a hacer caso, no va a querer modificar la ley, y aún si la modificara la Corte de Constitucionalidad, va a reincidir en su defensa del régimen anciano que aún nos gobierna, y consiguientemente es un ejercicio en futilidad. Para mí es un error que se pudo haber evitado. El pueblo demanda, exige que se ataque de frente a la impunidad, y el bastión de la impunidad en Guatemala es el Ministerio Público, avalado atrás por esta Corte Constitucional coludida. O sea, en resumen, creo que es un ejercicio en futilidad, y que inevitablemente se va a tener que llegar al enfrentamiento de fondo
entre las fuerzas que quieren que el país se modernice y estas fuerzas que pretenden a toda costa mantener un régimen de cosas en donde el crimen paga y en donde la corrupción es la que realmente gobierna en el país. Doctor Fayase, ¿fue un error la medida del presidente de la República, Bernardo Arévalo? No. Total. O sea, cuando usted mencionó que había un pulso de fuerzas entre la fiscal y el presidente, en total desacuerdo. El pulso lo tiene la fiscal general y el que está apachado es el presidente, porque ha caído, exactamente como describe Leonel, ha caído en la trampa legalista. La salida no está allí. Todo lo que dijo Leonel es absolutamente correcto. Sin embargo, están jugando el juego equivocado. Y lo que estamos aquí analizando es ese juego equivocado, cómo lo están jugando. Y es ahí donde viene el tema de fondo. Número 1. Esta es la segunda conferencia presidencial y la primera cadena nacional donde el presidente anuncia con bombos y platillos que va a ir a presentar un papel a una ventanilla. Eso no es presidencial, pues, ni presidenciable. Eso simplemente, como la primera vez, una conferencia de prensa para que Santiago Palomo fuera a la ventanilla del organismo judicial a presentar una denuncia. Eso no tiene sentido. El poder se ejerce. Y si no lo ejerce el presidente, alguien más lo está ejerciendo. El problema de fondo es que el presidente no se ha decidido a ejercer ese poder. ¿Y cómo podría ejercer el presidente ese poder, doctor Fayase? Sí, ya voy para ahí. Ese poder debería de ejercerlo el presidente tal y como lo describió Leonel, al amparo de la Constitución con las facultades de la Constitución. En eso estamos en plena coincidencia, que tenemos que llegar a un enfrentamiento de fondo, de sistemas y de métodos. Vamos a llegar. Mientras más tarde lo hagamos, menos capital político va a tener el presidente y va a estar en una posición más débil. Esto debería haberse hecho, esto debería de haberse hecho el 16 de enero, con las facultades del artículo 251. Sí, yo diría que el camino único viable que hay para efectivamente establecer que el mandatario electo por el pueblo es quien realmente debe gobernar, es que al amparo del artículo 251, el presidente destituya a la fiscal general, sin más. Él, con sus facultades constitucionales, destituye a la fiscal. Inmediatamente el grupo de corifeos del pacto de corruptos va a poner el grito en el cielo y va a invocar la intervención de la Corte de Constitucionalidad. El presidente entonces deberá indicarle a la Corte de Constitucionalidad que al amparo del artículo 44 de la Constitución, toda ley o disposición, incluyendo las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que intenten disminuir, restringir o tergiversar sus facultades, son nulas ipso iure. Y que conforme... Doctor Fayase, ¿usted está de acuerdo con esa medida? Y además que conforme al artículo 5 de la Constitución, él como presidente no tiene por qué acatar esas disposiciones que no están conforme a la ley. Y entonces, sencillamente, rodea al Ministerio Público, al edificio del Ministerio Público con la policía y no deja entrar a la señora fiscal ni a sus principales asesores y procede al procedimiento que continúa para nombrar a un auténtico fiscal que de veras persiga el crimen. Eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto esto va a tener una serie de otras incidencias, pero esa es la única vía. Pretender que un Congreso, en donde la inmensa mayoría de los congresistas o diputados
son electos por un sistema político que está diseñado para no representar al pueblo, es otro ejercicio inútil. Esa es la batalla de fondo a la que se tiene que llegar durante esta administración. Vamos a preguntarle entonces al doctor Fayase, ¿usted cree que el camino que plantea el ingeniero Toriello es el que corresponde o qué propone usted? En parte sí, en parte no. ¿Por qué? El presidente no tiene que darle justificaciones a la Corte de Constitucionalidad de nada, porque una vez toma una acción de fuerza y la justifica frente a la Corte, es como que le estuviera pidiendo el niño que apedreó a la señora permiso a mami para que no lo castigue. Esa etapa descrita por Leonel es la inconsistente con su planteamiento. El planteamiento de Leonel es un planteamiento de fuerza, de ejercicio del poder, pero no tiene que rendirle cuentas a la Corte de Constitucionalidad. Y es ahí el tema donde entramos entonces al concepto de la dictadura o de la monarquía de los jueces. Resulta que ahora todo lo decide la Corte de Constitucionalidad en contra de lo que dice la Constitución. Los constituyentes, cuando hicimos esa Corte, en ningún momento les dimos la facultad de gobernar al país. Cuando vemos la función de la Corte, es como que si fuera el riñón o el vaso en el cuerpo que solo limpia las impurezas de parte constitucional. Cuando los poderes de facto se someten a una Corte de Constitucionalidad, lo que están haciendo es rindiendo pleitesía. Y ahí está el tema central. Y yo estoy en desacuerdo con Leonel. Mire, es que aquí hay tres etapas distintas. Remover a la fiscal es simplemente remover a la persona que está en la ventanilla. El verdadero problema está atrás. Y eso lo dijo la misma fiscal en su discurso de ayer o de antier, que ella solo investiga, pero son los jueces los que deciden. El verdadero problema de fondo está en el sistema judicial, en el organismo judicial. Todo está equivocado en ese organismo a partir del sistema de cómo se eligen jueces y magistrados. Entonces, el verdadero monstruo y el verdadero enemigo está en el sistema judicial, en el organismo judicial, porque es el que le da permiso a todos los demás entes a actuar con el cantaleta siempre de conforme a derecho. ¿Quién juzga la palabrita es esas? Conforme a derecho. Los jueces y magistrados, incluyendo los de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el problema de atacar no es quitarle la cabeza al monstruo, que puede ser la fiscal. El problema aquí atacar es romperle las rodillas al monstruo, que es depurando el sistema judicial. Son dos temas distintos. Si usted quiere cambiar a la señora que está en la ventanilla, lo que va a encontrar es que el próximo señor o señora que llegue a la ventanilla va a operar exactamente igual. Ahora yo quiero preguntarles, paremos un momento ahí. Si es el camino que viene a la vista, ingeniero Toriello, ¿por qué cree usted que el presidente de la República no lo ha tomado? Solo estoy indicando que en una sociedad democrática y republicana hay que invocarle a la red pública, al pueblo, hay que explicarle las razones que hay detrás de las acciones, y con esto el presidente lo único que estaría haciendo es señalar que no está rompiendo el orden constitucional, sino todo lo contrario, está restableciendo el orden constitucional legítimo, está haciendo que se respeten los mandatos constitucionales. No creo que el presidente le tenga que ir a decir a la Corte de Constitucionalidad que si le da permiso. Lo que tendrá que hacer el presidente es que cuando previsiblemente la Corte de Constitucionalidad emita una sentencia invocando una serie de argumentos supuestamente jurídicos, el presidente tendrá cómo explicarle a la opinión pública que esos argumentos no son válidos y en qué se fundamenta él para haber tomado las decisiones que tomó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es cierto que sacar a la fiscal general es nada más sacar a la cara que está en la ventanilla y que atrás hay todo un monstruo. Pero es un primer acto de altísimo simbolismo y de altísimo impacto psicológico y político para el país, que se tiene que dar previo a continuar con ese proceso que señala Aquiles de modificar
las reglas de juego que hacen posible que tengamos estos jueces pésimos. Y estos jueces, este organismo judicial podrido que tenemos, lo pone en su lugar en buena medida el Congreso, porque el Congreso elige a sus cabezas. Y el Congreso en sí es en donde está la raíz del mal. ¿Cómo elegimos diputados? Con listas de anónimos listos. Es decir, ese es el sistema. Tenemos una democracia de fachada en que los partidos políticos están diseñados para tener una serie de dueños que venden las curules al mejor postor. Mientras no rompamos ese sistema de raíz y hagamos de esto una auténtica república democrática, vamos a seguir teniendo estos diputados que no representan al pueblo y consiguientemente ellos van a nombrar a jueces que se venden al mejor postor. Y entonces todo el sistema está coludido. Pero hay que empezar por el principio. Y un excelente, buen inicio es sacar a esta cabeza visible de la corrupción que es la fiscal general actual. Doctor Fayase, ¿cómo se reforma el sistema de justicia? Lo que está proponiendo Leonel es básicamente cortarle la cabeza a María Antonieta. ¿Qué fue la parte importante de haberle cortado la cabeza a María Antonieta? La Revolución Francesa, donde cambió el sistema de monárquico a republicano. Son dos cosas completamente diferentes. El origen de los problemas del organismo judicial radica en las leyes de comisiones de postulación. En la Constitución del 85, los constituyentes, los reto a ustedes a buscar dos palabras en toda la Constitución: comisiones y postulación. Cero. Ese nunca fue un concepto nuestro. Ese concepto de las comisiones de postulación es el resultado de las horribles reformas constitucionales del año 93, donde el sistema corporativo que describe Leonel se implementó. Es exactamente en ese sistema, en ese grupo corporativo que modificó la Constitución del 93, donde caímos, por ejemplo, en el desarrollo del cartel bancario. Guatemala es el único país del mundo donde el gobierno tiene que salir a prestarle pisto a los bancos privados. Ningún otro país. Está el Banco Central de Honduras, el Banco Central de Nicaragua, el Banco Central de Estados Unidos. Además, hay economías dolarizadas como la de El Salvador o la de Panamá y otras. El problema está en esas reformas. ¿Qué se hizo en esas reformas? En el fondo, así en una frase, se privatizaron las decisiones públicas. ¿Por qué? Porque el tema de la finanza pública se convirtió en banca privada. El tema de las cortes se convirtió en universidades privadas de fachada que nombran comisionados para postular, y entonces la decisión privada con interés particular de las universidades nombra magistrados, contralor, fiscal, para proteger los intereses de ese grupo corporativo. Ahora, ¿qué pasó con ese grupo corporativo? En sí mismo, adentro de sí, tuvo una reforma y le salieron hongos por todos lados, y el poder originario del grupo corporativo se fue diluyendo y hubieron ramas con cáncer que se le fueron metiendo, lo que describe Leonel, que son los grupos de narcoalcaldes, los constructores, el crimen organizado, que echaron de lado al poder oligárquico tradicional. Y entonces hoy el grupo corporativo tiene presidente de la junta directiva, que es los jefes de los carteles. Y no podemos dejar de mencionar, de entre los carteles, al cartel farmacéutico, al cartel bancario. Todo está corporativizado en ese sentido, que esta junta directiva de esa corporación anónima es la que mete a los funcionarios públicos, incluyendo sus diputados. Pero ¿cómo cambiar eso, doctor Fayase? De fondo, de cuajo. Necesitamos una reforma constitucional de fondo con una reforma
administrativa de fondo. Ya, a ver, ahí, y hace unos días también el presidente de la República, Bernardo Arévalo, mencionó que se estaba analizando una consulta popular. Recibió varias críticas, pero por otro lado hay una propuesta en cuanto a que sí, en esa consulta se plantea no solo la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, sino también una reforma profunda al sistema de justicia podría ser viable. En todo caso, quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes de esa propuesta? ¿Qué dice el ingeniero Toriello? Bueno, cuando se propuso la utilización de una consulta popular, se hizo con la intención de que de esa manera se viabilizara la destitución de la fiscal general. Yo opiné públicamente que es absurdo desperdiciar un recurso tan valioso, tan oneroso como la consulta popular, en algo tan pedestre como despedir a una funcionaria menor como es la fiscal general. Aunque tenga ínfulas presidenciales, pero es una funcionaria de segunda o tercera categoría. En todo caso, la consulta popular efectivamente debe ser un instrumento que se utilice para hacer reformas de fondo del sistema político, lo cual incluye la estructuración del organismo judicial en el momento oportuno. Ahora, no vamos a realmente poder hacer una reforma de fondo del sistema político si previamente no ganamos la simple batalla de erradicar a los operadores de la gran corrupción guatemalteca, sacarlos del poder. Una vez ellos estén fuera del camino, entonces la sociedad, a través de su liderazgo más iluminado, deberá de empezar a discutir cómo hay que reformar el sistema político para que nos acerquemos a una democracia auténtica, una república democrática auténtica. No hay que inventar el agua tibia, si ya muchos países han pasado por eso, todos los países exitosos han pasado por este tipo de cosas. Entonces hay mucho de dónde atenerse y se puede hacer. Pero ahorita hay una batalla inmediata, no nos llamemos a engaño. Ahorita el antiguo régimen, el régimen de la corrupción hecha institución, sigue gobernando de facto. Entonces, mientras no los saquemos de ahí, es una quimera estar hablando de reformar de fondo el sistema político. Hay que salir de estos y entonces entrarle a ese tema. Efectivamente, Guatemala, para modernizarse, tiene que salir de esto y entonces entrar a reformar auténticamente su sistema político. En ese momento, definitivamente va a ser necesaria una consulta popular, porque va a tener que llegarse a cosas que implican reformar la Constitución como está actualmente. A ver si entendí. Entonces lo que usted propone, ingeniero Toriello, es que sí o sí el presidente de la República destituya a la fiscal general Consuelo Porras y luego de ello se pase a el planteamiento de una reforma al sistema de justicia por medio de una consulta popular. ¿Es así? Pues sí, mire, lo que ocurre es que ahorita el pueblo se pregunta todavía quién manda aquí. Todo parece indicar, y la manera en que se organiza el pacto de corruptos es para dar la impresión de que ellos todavía mandan. La fiscal general hace discursos, da conferencias de prensa, se reúne con los congresistas y tiene toda una corte de corifeos y aduladores a su alrededor aplaudiéndole. Realmente es como que si ellos mandaran, el mensaje que dan es el presidente. ¿A quiénes se refiere con esa corte, ingeniero? Tiene una corte de aduladores, pero aparte, por supuesto, el instrumento jurídico en el que se apoyan es en esa corte de constitucionalidad que yo llamo la KK, porque la pongo con Ks, tanto corte como constitucionalidad, cuando están al mando de esta magistratura coludida que pretende hacernos creer que la tierra es plana y que nuestra constitución es inconstitucional. Es absurdo. La dictadura de las cortes a las que se refiere Aquiles ya lleva demasiado tiempo. Es hora de ponerlos en su lugar. Son nada más que un árbitro. Y cuando el árbitro no sabe ni siquiera leer las reglas de juego del partido que está supuestamente arbitrando, hay que señalarlo y no hacerle caso. En su momento, obviamente, va a haber que cambiarlos. Ahora, como decían Aquiles, los vamos a cambiar con las mismas reglas, con las mismas cortes, con las mismas comisiones de postulación, y entonces va a ser algo muy similar. Aunque si ya existe una acción que no es de fuerza,
una acción legal, legítima del presidente de la República, que indique que ya hay un cambio en el rumbo político del país, entonces aún esas cortes que salgan de estos procesos imperfectos y coludidos, aún esas cortes van a sentir la presión de los tiempos para ir fallando de una mejor manera. Pero en el fondo, lo ideal sería que durante esta administración, después de sacar a la mafia del poder, entonces realmente empecemos a modificar de fondo al sistema político y creemos una auténtica república democrática que no tenemos hoy. Doctor Fayase, sobre ese mismo planteamiento entonces, destituir a la fiscal general y luego avanzar hacia una consulta popular para reformar el sistema de justicia, ¿usted lo ve viable? No, es exactamente al contrario. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál es su planteamiento? Si queremos una reforma, si queremos una reforma constitucional, el camino es: primero se convoca al Congreso a reformar o se convoca a la constituyente. Pero ¿cómo si en el Congreso apenas estamos viendo que no se ponen de acuerdo, que no hay una alianza, que no hay esa conversación? Por eso le digo, ahí está la trampa perfecta. La Constitución dice que todas las decisiones van de especial trascendencia pueden, no deben, ser consultadas a través de una consulta popular. La pregunta aquí es, ¿qué le va a preguntar a usted a la gente? Le va a preguntar, ¿le gustaría despedir a la fiscal? Y le va a preguntar, ¿le gustaría reformar el sistema de justicia? Y la población probablemente va a decir sí, aunque todas las fuerzas se van a mover para el no. Supongamos que el resultado de la consulta popular es sí. 1, es legítima. No tenemos dentro de la ley ni dentro de la Constitución una cláusula de vinculación. Cualquier resultado no es vinculante. Si en esa consulta popular resulta como la de Belice, que el 11% llegó a votar, ¿dónde está la legitimidad de la respuesta popular? Segundo, la vinculación. Sí nos gustaría cambiar el sistema judicial. Órale, ¿cómo? La Constitución actual solo tiene 2 caminos: que el Congreso la haga y la someta a otra consulta popular, o que se convoque a una constituyente. En ambos casos es con la misma ley electoral que tenemos. Entonces, el origen de todo el problema está en la ley electoral. Es decir, usted lo que está diciendo es que por medio de la consulta popular se buscaría cambiar un sistema corrupto en general, pero sería el mismo sistema corrupto que tenemos actualmente el responsable de ejecutar esa decisión, lo cual no es garantía. Pero eso garantiza que no va a suceder. No, aquí, entonces, ¿hacia dónde vamos, ingeniero Toriello? Cuando a Alejandro el Magno le dijeron que había en una ciudad griega un famoso nudo que nadie había podido desatar, y que la leyenda era que quien lo desatara iba a conquistar el Asia. Llegó Alejandro el Magno, vio el nudo, sacó su espada y rompió el nudo con su espada y conquistó el Asia. Entonces aquí romper el nudo gordiano es lo que se necesita. Para eso ya el presidente está facultado. El artículo 251 dice que él puede despedir a la fiscal general, que la despida, punto. Va a arder Troya y va la mitad del pacto corruptos a arder en santa ira y van a decir de todo, pero no pueden hacer nada. El Ejecutivo, conforme a nuestra Constitución, controla las chequeras y las pistolas del Estado. Se impone conforme a sus facultades constitucionales, es decir, de manera legal, haciendo prevalecer el orden constitucional legítimo, se impone el presidente y saca a la fiscal. Hecho eso, se va a romper una presa, un dique, y entonces vendrá una discusión de fondo en la sociedad guatemalteca para cómo convertirnos en una auténtica república democrática. Y ahí eventualmente se va a necesitar de una consulta popular. Eso es a lo que yo voy. Ahora, antes de eso, por supuesto, si no hemos roto ese nudo gordiano,
va a continuar existiendo la serie de trampas a las que ya alude Aquiles, porque realmente este sistema está diseñado precisamente para imponer el punto de vista de la mayoría de la minoría sobre todos los demás. En lo único que discrepo es que Bernardo Arévalo no es Alejandro Magno. Simplemente ahí está la gran diferencia. Cuando tengamos un presidente que tenga las características de Alejandro Magno, órale, démosle con todo lo que viene. Esa es la diferencia fundamental. Para mientras, ¿cómo vivimos con esta situación? A tu descripción de las CC, que la convertiste en KK, yo le agregaría una K y la convertiría en el triple K. El Ku Klux Klan. Exactamente. La Corte de Constitucionalidad Criminal. Eso es lo que yo le agregaría. Así que ahí tenés una nueva descripción para tus columnas. Bien, el tema es nos estamos perdiendo en lo que podría ser y en lo que no va a ser. Inicio. Número 1, la conciencia del poder. Cuando el presidente sale en cadena nacional con la foto de papi aquí atrás, es el mensaje totalmente equivocado, porque no cabe otra más que decir que Juan José Arévalo no es Bernardo Arévalo. Juan José Arévalo llegó a la presidencia producto de una revolución popular. Llegó como siendo el líder de los maestros que había tenido que salir al exilio. Esto es un hombre con un coraje, con una capacidad de negociación y con una capacidad de ejecución muy superior a la que su hijo está mostrando. Entonces, regresemos a quién va a empujar o va a jalar la locomotora. Lo segundo es quiénes le están echando carbón, porque esta es una locomotora vieja, a lo que parece. En un programa ayer lo describieron como hay muchos boomers en este gobierno. Ya estamos viejos, muchachos, ya nosotros nos tenemos que ir. Pero los patojos que tienen que llegar tienen que tener lo que las gallinas ponen. Y además tienen que tener un poco de estrategia. Y lo que no se mira acá es estrategia. No hay estrategia política. No hay estrategia legal. En la estrategia política están saliendo en una conferencia de una cadena nacional anunciando hechos que no han negociado. Y el resultado es que el Congreso no se reúne, que la fiscal les da una conferencia donde los chipoteen. Y no hay estrategia jurídica, porque están jugando ping-pong. Tiran una por aquí, rebota, tiran otra por acá, rebotan, tiran otra por acá, rebotan. Cuando al final lo logren, la sociedad ya está muy cansada y muy decepcionada. Es el caso del lobo feroz, ¿verdad? De Pedro y el lobo feroz. Ahí viene el lobo, pero no vino. Ahí viene el lobo, pero no vino. Y al final, cuando llegó, se los comió. Lo que necesitan hacer es dar un paso atrás y tienen que darse cuenta de que tienen que haber un relevo de equipo. Si cuando vemos que este gobierno ha ejecutado 3% de su presupuesto, pues además de pago de alquileres y pago de deuda externa e interna y de salarios, ha ejecutado 3%. En general el 28%, para ser exactos, a lo que vamos del año. Estás equivocado. General. Pero si usted le resta el 25% del trimestre, es 3%. Porque el presupuesto, el 82% del presupuesto va en automático. Las asignaciones constitucionales, los gastos de operación, el gasto de servicio de la deuda, todo va en automático, no depende de una decisión gubernamental. Y entonces vemos caos, como que una ministra de Comunicación está frente a la ventanilla del Ministerio Público presentando papelitos de denuncias. ¿De qué sirve eso? Y está hablando de una escalerita eléctrica, de un edificito. Primero, no entiende que es el aeropuerto. Sí, no, pero el tema es este. El aeropuerto no es Dirección General de Aeronáutica.
El aeropuerto constituye un 3% o 4% de lo que es aeronáutica civil. Es decir, usted lo que está planteando es que deben ir más allá. Deben ir más allá. Y además, ingeniero Toriello. Es que, en primer lugar, yo quisiera decir que Guatemala no ha tenido una oportunidad política como esta en 7 décadas. Al presidente Arévalo le quedan las 7/8 partes de su periodo por ejecutar. De manera que a estas alturas tan preliminares del partido, decir que no sirven es absurdo. Hay en una democracia el efecto de la sana persuasión, de la discusión de las ideas, y yo pienso que el presidente todavía tiene la oportunidad y tiene él la disposición democrática necesaria para que todas estas sugerencias que se hacen por distintos grupos cívicos se puedan materializar. Yo todavía tengo esperanza. Yo quiero preguntarle, usted recientemente se reunió precisamente con el presidente de la República junto a un grupo de profesionales. Le plantearon sus ideas. ¿El presidente Bernardo Arévalo escucha? Nos escuchó muy cortésmente. De hecho, él reconoció muchos de los puntos que señalamos y nos fuimos con la impresión de que probablemente en esa conferencia de prensa que él anunció que iba a hablar el domingo, él se iba a pronunciar en el sentido que nosotros esperábamos. Él, sin embargo, se pronunció de la forma que ya conocemos, porque él todavía, creo yo, está convencido de que esa cultura de excesivo apego a una legalidad que a mi juicio es falsa, debe de prevalecer. Pero pienso que todo el mundo tiene que ir aprendiendo de las realidades a las que se enfrenta. Y todos estos incidentes, como la negativa del Congreso a conocer su iniciativa, la sentencia de amparo provisional a favor del Ministerio Público, etcétera, pues lo van a ir haciendo también al reflexionar acerca de las opciones que tiene. Yo creo que él todavía tiene amplio tiempo para enmendar un rumbo que está evidenciándose como inefectivo, y creo que él, como lo espera la gran mayoría del pueblo de Guatemala, todavía pueda realmente cambiar el rumbo que tiene el país. Y en lo que yo veo a mi alrededor, detecto que la gente sí está decepcionada, está cansándose, pero siguen teniendo fe en que es posible que este gobierno finalmente cambie el rumbo. Y es lo que queremos, pues que no decirle tirar la toalla, al contrario, decirle hay que cambiar el rumbo, dar la batalla y por fin darle a Guatemala la opción de tener una auténtica república democrática. O sea, ¿usted cree que todavía es momento para que el presidente replantee su posición y tome otras acciones? Sobre esa línea, doctor Fallace, ¿cuáles son esas acciones que debería de anunciar o iniciar el presidente de la República, Bernardo Arévalo? Sea cuales fuere, las debe tener negociadas. Y es ahí donde estamos fallando. Primero tiene que tenerla negociada la salida y tiene que tener la espada en la mano. Explíquese un poco más con eso. Quiere decir que si va a abrir el espacio de cadena nacional, nos tiene que informar de algo de trascendencia nacional. Yo lo he dicho en múltiples entrevistas y lo acaba de decir Leonel también. Hay un gran escándalo para destituir a una persona que ocupa un tercer nivel constitucional, a una funcionaria de bajo nivel, de nivel intermedio. Porque eso es el fiscal general. El fiscal general no es nada más que en la pirámide constitucional ocupa en la franja tercera de tercer nivel uno de los espacios que están ahí, porque ni siquiera es la franja completa. Eso no es de trascendencia nacional. Se ha creado una historia de que es de trascendencia nacional, pero no lo es. La trascendencia nacional es el tema, por ejemplo, de los gobernadores. Los gobernadores no fueron electos a tiempo y se perdió el presupuesto.
Se perdieron las licitaciones para el próximo cuatrimestre. Se perdió la ejecución presupuestaria del año. Ese es un tema de interés nacional. Que el presidente no se lleve con la fiscal, eso no es un tema de interés nacional, es un tema de interés mediático. Que hubieron acciones para que el presidente no tomara posesión, para deslegitimar las elecciones, todo eso es simplemente una función errónea del cargo, pero no es de interés nacional. De interés nacional es la reforma a la ley, ahora ya no se puede, porque ya se fue convocada las comisiones de postulación, pero la ley electoral está pasando de noche. Un Tribunal Supremo Electoral en la cárcel es el que tiene que ver las reformas a la ley electoral para el próximo evento, donde vamos a elegir a más de lo mismo con los mismos por el mismo sistema. ¿Qué podemos esperar con las comisiones de postulación del próximo Tribunal Supremo Electoral? Entonces, más allá de los 100 días que ve todo el mundo, yo estoy viendo los primeros 100 días del próximo gobierno. ¿Qué gobierno nos va a tocar? ¿Qué corte nos van a tocar? ¿Qué Tribunal Supremo Electoral nos va a tocar? ¿Qué Congreso nos va a tocar? Si no estamos tocando el centro de todo, que es la ley electoral. Necesitamos esa reforma electoral. Lo primero que tiene que hacerse es lo que se hizo en el año 92. Si no hay una reforma del Estado, como se hizo en el año 92, no vamos a volver a respirar. En el año 92 lo que sucedió es que se recortó la bugambilia y 30 años después creció salvaje. Entonces no hubo reforma real. A mí el tema de la fiscal me ocupa muy pocas neuronas, porque no pierdo el tiempo, porque la solución no está en perder el esfuerzo ni el capital político en despedirla. El capital político tiene que gastarse en decisiones de trascendencia nacional, como son esa reforma a la ley electoral, esa elección de las cortes como debe ser. ¿Qué va a pasar cuando la Corte de Constitucionalidad, la triple K, como le dice Leonel, ampare al próximo candidato a fiscal general del mismo grupo? O porque podemos tener incluso que vamos a llegar con que la actual fiscal va a ser reelecta. Entonces, todo depende de qué. De que Alejandro Magno saque la espada. Sin ese paso, no va a haber nada. Simplemente las cosas no van a avanzar. Y la percepción de la gran mayoría, los que votaron en segunda vuelta por Arévalo, los que votamos nulo en la primera vuelta, no creímos en el sistema como está, que era un momento de reformarlo. ¿Qué pasó? Apareció por ahí un enanito dentro del ecosistema electoral y no hubo más que darle el apoyo completo a él. Pero están entendiéndolo equivocadamente. No tuvieron mandato. O sea, la primera conclusión que tiene que entender los Semilla es que no tuvieron mandato. Tuvieron 11% del voto en la primera vuelta. Tienen una mini bancada que no logra ni acuerdos internos. Tienen ministros que no pertenecen al equipo. Tienen gobernadores a los que no conocían. Tienen jefes de la policía nombrados por otra gente. Entonces, el problema aquí está en que si no se ve un liderazgo fuerte, democrático, legal, pero fuerte, se está esto empantanando a tal momento que el sistema no va a salir a flote. Y entonces vamos a pasar otros 12 años, como los que ya pasamos desde el 2015, empantanados en lo que debería ser. Y nunca ya para ir aterrizando, ingeniero Toriello, si ambos coinciden en que una de las salidas es que el presidente de la República tome la decisión de destituir a la fiscal general Consuelo Porras y vaya caminando en el proceso
¿por qué creen ustedes que el presidente no lo hace? ¿Qué puede decir? Primero voy a contestar la pregunta que le hizo Aquiles, que no la contestó. Lo que tiene que hacer el presidente es efectivamente destituir a la fiscal general, porque sí es de vital importancia nacional afirmar quién es el que tiene la autoridad en Guatemala. Es vital. Como todavía le quedan 7/8 partes de su periodo por llevar adelante, tiene amplio tiempo para orquestar una reforma de fondo del sistema político, lo cual incluirá que él ejerza su liderazgo en ese proceso de buscar la reforma del sistema político. En el corto plazo van a haber muchas otras batallas que librar, que no es pertinente que las analicemos en detalle aquí ahorita, pero esa es la batalla de fondo que él tiene que dar, a mi juicio, y consiguientemente hay que recordar que la modificación o la pretendida modificación que cercena las facultades constitucionales del presidente para despedir a la fiscal general fueron nulas cuando se hicieron en el 2016 y siguen siendo nulas. De manera que ese candado supuesto no existe y el presidente puede actuar. Eso es lo que hay que tener en mente, y creo que las circunstancias lo van a llevar a él a concluir que ese es el único camino que tiene, porque el sistema es un sistema tramposo diseñado precisamente para atenazar a cualquiera que se oponga a los intereses del régimen. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Hay que empezar a romper esos candados y eso todavía tiene el presidente Arevalo bastante tiempo para llevarlo a cabo. Doctor Fayase. Ya llegamos a donde llegamos, no hay vuelta atrás. Hay una iniciativa de ley en el Congreso para reformar la ley del Ministerio Público. Si vamos a las otras entidades autónomas del Estado, vemos que todas tienen un directorio. El Ministerio Público es el único que no tiene hoy directorio, que sí tenía antes de Telmandana, y Telmandana se lo voló el directorio. Entonces, tenemos que retomar ese punto. Lo segundo es que no puede estar en manos de quien nombra a cualquier funcionario el removerlo, como de un funcionario autónomo. Se debe de enfocar esta reforma de esta ley hacia el Congreso, donde sea a través de un mecanismo parecido al de la interpelación de un ministro, donde se logra la destitución del ministro, y en este caso de la fiscal, a través de un voto de falta de confianza. Eso daría una decisión política que sería producto de una negociación. Entonces dejaríamos aquí de estar dependiendo de papi presidente que destituya a la niña mala. Al contrario, con un sistema institucional fuerte es como podemos avanzar. Una fiscal que sea destituida a través de un voto de falta de confianza. Esa es su propuesta si se aprueban reformas. O sea, eso habría que hacer una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero en el momento en el que estamos, doctor Fayase, ¿cómo salimos de eso? Lo que va a ocurrir es que... Ya estamos ahí. Aquí no nos pongamos en ideas equivocadas. La propuesta, la iniciativa del presidente ya tiene número asignado. Al tener número asignado, tiene que seguir el proceso de creación de la ley. El proceso de creación de la ley tiene dos caminos. Se va por el camino rápido, que es que lo conoce el Pleno a través de mayoría calificada, o dos, se va a la Comisión de Reformas de Justicia y de Asuntos Legislativos. Son dos comisiones que van a entrampar eso para siempre. Luego viene a la primera lectura, segunda lectura, tercera lectura y lectura final por artículos y con cambios de curul. Mi proyección es que ese va a ser el camino y el día 25 de mayo del año 2026 esa ley va a ser aprobada. Un día antes de que la fiscal entregue su cargo. Por ahí vamos a ir y esa es la salida que, digamos, la que los diputados van a tomar, que el mundo corporativo va a tomar,
van a hacer como que hacen mientras están haciendo que no hacen nada. Es decir, en este momento no van a llegar a ningún acuerdo, van a ganar tiempo y van a esperar a la fecha que usted está proyectando. ¿Qué dice el ingeniero Leonel Toriello sobre ese análisis? Consiguientemente, como estamos no en la situación de que se presentó una iniciativa de ley que va a ser rápidamente discutida, sino estamos frente a la realidad de que esa iniciativa de ley va a ser congelada, y además estamos frente a la realidad de que aún si fuera aprobada, la CACA va a invalidar su aplicación para la actual fiscal general. Entonces el presidente va a recibir la retroalimentación de que esa ruta no está siendo efectiva y tendrá que reevaluar una opción que siempre ha tenido a la mano, que es sencillamente utilizar sus facultades constitucionales y hacer lo que es necesario para poder seguir gobernando. Porque lo que en el fondo está ocurriendo es que le están demostrando a él las fuerzas oscuras del pacto de corruptos, que quienes mandan aquí son ellos, y que él no va a poder gobernar y no va a poder lo que quiere hacer. Para hacer esto, este pacto de corruptos se apoya en los temores que tiene lo que yo llamo la mayoría de la minoría de Guatemala, que en esta sociedad pacata, atrasada, decimonónica en la que vivimos, mira comunistas hasta debajo de las piedras. Y entonces cualquier reforma que en otro país pareciera ser una reforma sensata y moderada, aquí es vista como un peligroso desliz hacia el comunismo y es adversada. Y esos temores son los que alimentan este pacto de corruptos para disque justificar actitudes intransigentes como mantener a esta señora delincuente y virtualmente en actitud de sedición en un poder que no le corresponde. Ya para ir terminando, de acuerdo a la experiencia que observamos en este momento en el Congreso de la República, ¿ustedes creen que el presidente va a lograr articular acuerdos en ese sentido para que pasen leyes tan importantes como reformas a la ley electoral y de partidos políticos y otros temas que son fundamentales para lograr gobernabilidad en el país? Doctor Fayase. Refiriéndome a lo que decía Leonel, el momento pasó y la capacidad de hacerlo se extinguió. Una vez el presidente decide mandar una ley para remover a la fiscal, perdió la oportunidad y perdió el tiempo político y jurídico. No puede ya hoy decir, mucha me arrepentí y ya no quiero la reforma a la ley, sino que le voy a borrar la cabeza. Ya es muy tarde. Cuando usted está surfeando, si ve venir la ola, se agacha o lo arrastra. Y si quiere montarse en la ola, es justo en la cresta. Pero si la ola pasó, usted se queda nadando mar abierto. Y es lo que le pasó al presidente. No van a haber acuerdos en el Congreso. El presidente debe tomar acciones terminantes y decisivas. Pero así como la analogía de Alejandro Magno y la espada. Lo primero que tiene que hacer es sacar a Samuel Pérez del Congreso. Llevárselo y meterlo en el Ministerio de Economía y cumplirle a Samuel su sueño húmedo de dominar al CACIF. Salió ganando Bernardo, salió ganando Samuel, y que el CACIF vea qué hace. A ver, doctor Fayase, pero se logra gobernabilidad de esa manera. La pregunta que hizo Alejandra es... Ingeniero. Las posibilidades de que el Congreso acuerpe decisiones políticas del presidente depende fundamentalmente de que él ejerza su liderazgo. Y mientras no lo ejerza, pues no va a tener ese apoyo, porque los diputados, sobre todo la naturaleza de diputados que tenemos, que como hemos mencionado, se han colado al Congreso en listas de anónimos listos, ese tipo de diputado básicamente se quiere subir al carro ganador. Y entonces ahorita creen ellos que va a ganar el pulso de la cómo se llama, y entonces están de ese lado. Pero si ellos ven ejercicios de liderazgo en un presidente que, a pesar de lo que digan sus enemigos, es un presidente popular, es un presidente que subió con el fervor popular y que todavía goza del apoyo de la mayoría de la gente,
Si ese presidente ejerce su liderazgo, efectivamente van a haber diputados que con el mismo principio de subirse al caballo ganador lo van a apoyar. Eso es parte del asunto político. Además, en relación a que si se le pasó la ola al presidente, afortunadamente nosotros vivimos en un país tropical en donde viene una ola tras otra. Y no hay tales de que sea la única ola, vienen otras olas y él mismo puede aprovechar las circunstancias para efectivamente hacer algo que la inmensa mayoría del pueblo de Guatemala quiere: echar en la cárcel a los corruptos, quitarles sus fortunas mal habidas y ponerlas a disposición del desarrollo social y económico de Guatemala. Eso es lo que la inmensa mayoría del pueblo quiere, y cuando el presidente finalmente se suba a su caballo, va a encontrar que detrás lo van a seguir en la mayoría de los ciudadanos para hacer eso posible. Así es que sí hay posibilidades de que los diputados lo apoyen si él ejerce su liderazgo, y no se fue la única ola que había en el mar. Todo el tiempo están viniendo nuevas olas que se suben en la próxima que pase. Bueno, aterricemos los planteamientos. Doctor Fayase. Número 1, el presidente debe negociar con todo mundo. Debe tender puentes de oro. Mientras la posición sea cortémosles la cabeza, quitémosles la fortuna y violemos a las mujeres, estamos siguiendo el camino de humillación al vencido. Necesitamos abrirle la posibilidad a todos los involucrados que salgan en puente de oro. A ver, que se vayan a ahí un vivir a la momento, Riviera doctor Francesa. Fayase, porque usted ha mencionado eso constantemente en sus lecturas, en sus contenidos, pero eso no es de alguna manera propiciar impunidad. Sí, pero es enfrentar la realidad de la corrupción y de la impunidad. ¿Qué dice el ingeniero Toriello? Hay que enfrentar la realidad pragmática. Vea usted, ¿quiénes son los grandes empresarios de hoy en día en Guatemala? Resultado de la revolución de la revolución liberal de Justo Rufino Barrios, los descendientes de Rafael Carrera, el secretario privado de Castillo Armas con una gran fortuna. Todos han Pero estamos hablando de la actualidad, doctor Fayase. Seamos realistas, queremos salir de la corrupción. Le voy a poner un ejemplo actual de hace unos días. Arnoldo Vargas Estrada fue llevado a Estados Unidos por narcotráfico hace 20 años y devuelto a principio de año. Se bajó del avión de deportados, le pusieron su Rolex de $100,000 y se lo llevó su helicóptero a Zacapa. Se fue a 20 años a Estados Unidos a pagar condena y su fortuna ahí la tiene. Son mentiras que se las vamos a quitar. Son mentiras. Mientras estamos discutiendo cómo les quitamos las fortunas, el tiempo pasa y entonces la ola, que es constante, tiene un periodo que son 3 años. El 4º año ya el nuevo presidente va a estar en campaña y ya sabremos quién va a ser. ¿Usted coincide con eso, ingeniero Toriello? No coincido. Definitivamente ni siquiera Aquiles, que tiene un nombre de origen cartaginés, debería de citar bien a los romanos. Los romanos no concebían tal cosa como ser generosos y darles un puente de plata a sus enemigos. Les ofrecían negociación previo a la batalla y si no les hacían caso eran implacables, como lo fueron entre otros con Aníbal, pero en fin, no hay tal cosa como que esa es una tradición romana de honor al vencido. No, aquí hay un enfrentamiento entre dos visiones de ver Guatemala: la que quiere continuar manteniendo Guatemala como esa sociedad que es como sería Estados Unidos si el sur hubiera ganado la guerra. Eso es lo que es Guatemala. Es una sociedad semifeudal, archiconservadora, que se niega a modernizarse y cuyos beneficiarios son un pequeño grupito que se niegan a que aquí se cree un proceso de formación de gran clase media, que es el prerequisito para ser un país próspero y pacífico. Así se hicieron prósperos y pacíficos los Estados Unidos, con Lincoln repartiendo tierras, con programas de beneficio social para los veteranos que regresaban de la Segunda Guerra. En fin,
Todas las economías que hoy son prósperas, pacíficas y que impresionan a esta misma gente rica de Guatemala cuando va de viaje, esos tuvieron un proceso de desmantelamiento del feudalismo y de creación deliberada de una gran clase media. Eso es lo que se trata de auspiciar haciendo una política. Y eso es lo que tratan de impedir que ocurra este régimen que sigue la fórmula de los tiempos de Rafael Herrera, en donde básicamente las élites, para proteger sus privilegios económicos, delegan el poder político en una banda de rufianes que después de un cierto tiempo se enriquecen a la sombra del poder y entonces los empiezan a desobedecer. Esto otra vez está pasando lo mismo que en tiempos de Herrera. Pero en fin, esta situación que nosotros estamos viviendo ahorita es una situación que por primera vez en 70 años tiene la oportunidad de cambiarse. Y es lo que no podemos desperdiciar. Hay una oportunidad para este gobierno. El gobierno efectivamente, tal vez por inexperiencia, por ingenuidad, ha cometido errores políticos de conducción. Hay que alertarlo a que reconozca esos errores y que enmiende el rumbo. Y entonces así el país va a salir adelante. Este es un país con muchísimos recursos, con muchísimas oportunidades. Y este es un momento que no se puede desperdiciar. Bien, hay esperanza entonces. Ahora sí, para concluir, 3 puntos que el presidente debería implementar a partir de este momento. 1 minuto tenemos. Doctor Fayase. El presidente sabe muy bien lo que tiene que hacer. Tiene buenos asesores. Él viene... Bueno, pero usted ha criticado también que no le a sus asesores, ¿no? ¿Perdón? Usted ha hecho críticas. No hay padre que no le transmita. No hay padre que no le transmita a sus hijos sus experiencias, con 2 propósitos. El propósito que emule el triunfo y segundo, que no caigan los errores que el padre cayó. Y en este caso tenemos un hijo de un presidente. Este presidente nació escuchando las historias del poder. Sabe perfectamente cómo ejercerlo y con quién tratar. No me vengan a decir que no se ha enterado. Su papá se lo contaba en la cuna. Hágalo, presidente. Bien, ingeniero Toriello. Yo creo que el presidente, en primer lugar, tiene que despedir al fiscal general. En segundo lugar, tiene que iniciar un proceso de análisis de la reforma política de fondo del país para, a través de su liderazgo, hacer que todos los organismos del Estado finalmente se involucren en este proceso de reforma política del país. Y finalmente tiene que continuar auspiciando el desarrollo socioeconómico del país, atrayendo nuevas inversiones. Y en eso, seguir apoyando, como lo ha hecho hasta ahora, que se lleve a cabo el corredor interoceánico de Guatemala. Ahí están sus 3 puntos. Tenderle puentes de plata a los perpetradores de la conspiración golpista y de una estructura de corrupción tan extendida como la que tiene Guatemala, efectivamente es premiar al crimen. Es un pésimo precedente, es una ruta que hay que evitar a toda costa, es hacer apología del crimen, propiciar tal cosa. Bien, ingeniero Toriello, doctor Fayase, muchas gracias. Y a la audiencia también muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación directa hoy con el ingeniero Leonel Toriello, empresario y promotor cultural de asuntos relacionados con la historia guatemalteca, y el doctor Aquiles Fayase, abogado constituyente. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.